Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos más a un episodio de su programa Haciendo Negocios Sin Fronteras con nuestro gran amigo Mario Ortiz. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, su servidor Sergio Nava. Hoy tenemos un programa de actualidad de lo que estamos viendo ahorita todo el mundo, que entendemos un poquito, por lo menos a mí, lo que nos dicen las noticias, pero quisiéramos ahondar un poquito más cómo está el conflicto de Ucrania y cuáles son las repercusiones, sobre todo en el comercio exterior. Nuestro programa de hoy se titula Ucrania, importante pivote geopolítico para el resto del mundo, con nuestro gran invitado Marco Antonio Huerta. Bienvenido, Marco Antonio. Gracias, Sergio. Marco, bienvenido. Esta es tu casa, Marco. A la orden. Muchas gracias. Si nos platicas un poquito para conocerte tu desarrollo profesional. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Soy geógrafo de profesión y bueno, somos un bicho raro. Sí, porque tenemos que combinar aspectos matemáticos, sociológicos, antropológicos, biológicos. Pareciera que solamente es como elaborar un mapa. Complicadísimo, pero ¿no? Claro, tenemos que ver un poco de todo. Dice que somos especialistas en todo y sabemos de todo, pero no estamos especializados en nada. Eso te da una ventaja y una desventaja. Entonces, por ejemplo, en estos temas pueden servir mucho para poder entender desde lo teórico, desde lo práctico, cómo está el comercio internacional, por qué es un pivote geopolítico y por qué hay tanto alboroto y noticias en todos estos días. Ya llevamos una semana prácticamente. Entonces, pues soy egresado de la UNAM, llevo aquí viviendo unos 4 años en Querétaro y soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Anáhuac. Ah, excelente, excelente. Y le vas a los Pumas. Claro, como todo debe ser, como todo universitario. No hay de otra. ¿Cómo ves la situación actual? Pues preocupante, porque estamos en una nueva fase que parecíamos haber superado como sociedad. Esta nueva, algunos autores lo mencionan como una nueva guerra fría. Podríamos estar hablando un movimiento del muro de Berlín, tal vez hacia Kiev, por todos estos intereses que, como ahorita vamos a ver, pues se han venido dando desde hace mucho tiempo. Considero que esta situación, para poderla entender, Sergio, Mario, sí, tenemos que ver muchos aspectos de la historia, es decir, del tiempo y del espacio en donde está este lugar, para poder ver cuáles son las causas y los efectos. Ok, perfecto. Ahí, por ejemplo, el triángulo geopolítico ucraniano, territorio, gente y poder, ¿cómo está? ¿Cómo es? Sí, sin duda alguna es una primera parte ahora sí que en dónde está posicionado este conflicto. Sí. Si es plano, si es montañoso, qué gente vive, cuál es el poder. Por ejemplo, Ucrania, Sergio, es un territorio, Mario, de 600,000 hectáreas, es decir, cabía 3.3 veces Ucrania en México. Es un país, pareciera pequeño, pero es el segundo más grande de Europa. Un poco para empezar a dimensionar la importancia de este país. De Europa, okay. Entonces, su distribución es como de este a oeste, y eso también lo hace un tanto muy complicado para el tema que vamos a ver más adelante, que es la incorporación de la OTAN, porque eso hace que se meta ahora sí que hasta las faldas de Rusia, por su distribución en el mapa europeo. Tiene una gran cantidad de llanuras. De hecho, se dice que es el principal productor de grano en el mundo. Sí, había leído por ahí. De trigo. Entonces, tiene tierras negras, que le dicen los agrónomos, que son muy importantes para todo lo que siembre uno ahí. Generalmente se da hasta 2 o 3 veces de lo que se da en otros lugares. Entonces, tiene minerales, tiene llanuras, que también es un factor muy importante, porque en dado caso de una invasión hacia Rusia, como te decía, pues no tiene obstáculos, es fácilmente desplazable. Entonces, estratégicamente su composición orográfica, su configuración este-oeste, su tamaño, eso es lo que dentro del triángulo geopolítico se conoce como un paisaje, por así decirlo, fisiográfico. Y ahora la gente, porque bueno, pues también sabemos que están ahí 40 millones de personas, más o menos, que también es un importante número, y étnicamente tienen mucha relación con los rusos. De hecho, se origina
desde la Edad Media, el nombre de la Rus de Kiev, este gran imperio por la Edad Media que se forma, nace en Kiev precisamente. Después, medio siglo después, se forma Moscú, es decir, que primero se forman ¿Kiev? Kiev, son como la madre eslava, le dicen. Entonces es un poco también entender esto para poder entender las razones, un tanto que las familiares, por así decirlo, que los unen a estas dos naciones. De hecho, Rus, por ejemplo, significa, no sabían que significa o los hombres que reman. ¿No? Eso significan los rusos, porque generalmente todas estas poblaciones entre Ucrania y Rusia venían de los vikingos, que comerciaban con el imperio bizantino a través del río Volga y Dnieper, que es por donde pasa Kiev. Y ya desde entonces jugaba un importante papel, fíjense, conectar el norte de Europa con el Mar Negro y la península de Turquía, por donde pasaba la ruta de la seda, imagínense, para el comercio exterior de la Edad Media, ya era un punto muy importante. Entonces, desde ahí tenemos una configuración de población muy importante y finalmente el poder. Decir que actualmente el líder viene de una serie de políticos corruptos, que una vez que cae la Unión Soviética, habían estado un poco manteniéndose en el poder, hasta que viene una famosa revolución de colores, que son las exrepúblicas soviéticas, que están un tanto cansadas de ese autoritarismo, de esa corrupción, y quieren un poco ya más espacios democráticos y participativos. Yanukovych, que es el que lo derrocan, porque hace trampa, para volverse a mantener en 2004. Estamos hablando de 2004, ahorita vamos a ver un poco los antecedentes. Sí, es importante para saber la historia. El antecedente, claro. Sí, y luego regresa Yanukovych, después de que lo corrieron en 2004, vuelve a las elecciones y gana en 2012 o 14, que es donde viene la solicitud a la Unión Europea, ¿se acuerdan? Que es por parte de Ucrania. De Ucrania, es donde Putin finalmente negocia con él un poco tiempo antes de que se firme el tratado. Dice, no, dice mi abuelita que siempre no, que ya no vamos a la Unión Europea. Es donde viene el malestar del pueblo ucraniano y se hace el Euromaidán, el conocido Euromaidán. Ahora lo derrocan, sí, efectivamente lo derrocan, y hay toda una serie de protestas. Después viene ahí una serie de movimientos geopolíticos que este señor, decíamos, de apellido Putin, puede ser lo que sea, pero geopolíticamente sabe en el momento de actuar. Ha sido muy hábil. Y fue cuando aprovecha para anexar Crimea y las repúblicas del Donbass, empezar a seguir el ejemplo de Crimea. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es lo que va a detonar el problema que actualmente tenemos, esta cuestión del poder que se da. Entonces, por eso en el triángulo geopolítico, cuando analizamos una región en geografía, en relaciones internacionales, es importante. Ok, entonces... Vaya, básicamente el tema de la historia siempre han estado muy unidos Ucrania y Rusia. Han tenido como objetivos muy claros en conjunto, y ahora al momento de que Ucrania trataba de anexarse a la Unión Europea, negocia con Rusia la no asociación a la Unión Europea y genera un malestar en la población ucraniana. Así es. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí vamos bien, porque ya como que quieren ser como más occidentales, ya no tanto parecerse a la Rusia. Ese fue un presidente o ministro, no sé qué es, allá anterior que derrocaron, ¿no? Porque ellos quieren estar más de la parte de Europa. De la Unión Europea. De la Unión Europea, exactamente. Pues sí, fue Yanukovych el que les digo que pues ya había tratado de hacer eso. Después de que lo derrocan en 2004, trata de hacer eso, lo derrocan. Y bueno, como sabemos, en esta semana nuevamente ha hecho una solicitud el actual líder del Estado ucraniano para anexarse. Sin embargo, no es una cuestión fácil. Yo más quisiera ya hacer un paréntesis. No es la primera exrepública exsoviética, y ahorita vamos a hablar el Heartland, en este espacio vital que ya muchos geógrafos como Ratzel, que habla del espacio vital, es decir, antes de cualquier cosa, es decir, necesitamos un espacio que aleje al enemigo. Por ejemplo, podemos poner una barda en nuestra casa. Es una cuestión parecida a la que la Unión Soviética, ahora Rusia, pues ha tratado. Entonces, todas sus exrepúblicas soviéticas y los países, recordamos, como Rumania, Polonia, que eran socialistas, pero que una vez que cae el comunismo, se empiezan a anexar a la OTAN. Y es ahí donde
por ejemplo, Ucrania, yo siento que perdió lo que se le llama el tiempo de oportunidad, porque muchas repúblicas como Estonia, Letonia y Lituania en 2002 se anexaron a la OTAN. Y por supuesto, eso no lo ahora lo quiere hacer Ucrania, pero obviamente Rusia no era la misma hace 20, 30 años que cae el socialismo. Con Putin también ha traído este nacionalismo, esta exacerbación. Ha mejorado, de hecho, la cuestión un tanto, que estaba un tanto deprimida económica de Rusia, estaba prácticamente en la quiebra, la ha resurgido, un poco también de la mano junto con los chinos, por eso esta cuestión también va un poco más allá de Rusia y de la Rus de Kiev y todo esto. Estamos viendo una nueva organización, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial quedan dos potencias, la URSS y Estados Unidos, cae la URSS, queda solo Estados Unidos. En este presente siglo, y sobre todo después de lo de las Torres Gemelas, estamos viendo que ya Estados Unidos no la está viendo fácil, o sea, están surgiendo otras hegemonías, como la es el Oriente, y creo que por ahí es donde está mucho de este conflicto, y Ucrania está en medio de estos dos peleoneros, dos grandes. Entonces, es una situación difícil. Claro, entonces, evidentemente, a Rusia no le conviene que Ucrania se haga parte de la Unión Europea, ¿correcto? Entonces, ahora ese es el conflicto, el tener... El tratar de detener que Ucrania se adhiera a la Unión Europea y que vea Rusia como una barrera, lo que comentabas, esta parte del territorio ucraniano. Sí, es correcto. Lo va a hacer lo imposible. De hecho, lo ha tratado de hacer en los últimos 15 años, desalentar esto. No ha tenido éxito. Y prácticamente ya no le quedó otro remedio. ¿Por qué? Porque están un tanto utilizando también esta zona del Donbass, que es una región que está pegada a Rusia, de Ucrania, donde hay mucha población soviética. Y desde el 2014, que les digo que estaba lo del Crimea. Fíjense que Crimea también es un asunto interesante, porque Crimea era rusa. Sin embargo, hubo un expresidente de la URSS, Nikita Khrushchev. Nikita, pues, que ucraniano, que se la regala a la península de Crimea. Entonces, de ahí se agarra un tanto... Pero ahí no había problema, estamos hablando de 1952, cuando tanto Ucrania como Rusia eran repúblicas soviéticas. El problema es cuando ya no son soviéticas y empieza a coquetear más Ucrania con Occidente. Y la península de Crimea es una cuestión muy importante porque es el acceso al Mar Negro, que da pie al Mar Negro, al Canal de Suez, al Índico. Entonces, para cuestiones comerciales y militares es importante. Por eso digo que también será lo que sea Putin, pero hace una jugada de ajedrez muy hábil, aprovechando esto del Euromaidán, y anexa a Crimea. Y es un poco lo que quiere hacer con el Donbass, que es esta área que a partir del 2014 dice, yo no quiero ser occidental, yo quiero ser más lo que éramos antes, eslavos. Por eso decía es importante la cuestión étnica. Y bueno, cabe decir que muchos años hay 14,000 muertos, que no hemos sabido mucho de esos 14,000 muertos hasta ahora. Es decir, que el problema viene, pues no solo de 2014, sino en el 52, cuando viene lo de Crimea, y un poquito más atrás, cuando pues tienen tantas relaciones estas dos naciones hermanas. Yo había visto por ahí algunas documentales donde Rusia pues, siempre ha estado con sus países o regiones vecinas tratando de dominarlas. O sea, siempre ha habido por ahí pique, pleito. Pugna. Sí, es que fíjense, hay un geógrafo que se llama Mackinder, un geógrafo inglés, que habló de la teoría del Heartland. Él lo postulaba así, que el que conquistara Europa Oriental, es decir, donde están todas estas repúblicas soviéticas y todos estos países que convirtió en el socialismo, si conquistabas esa zona, conquistabas el Heartland. ¿Qué es el Heartland? Pues prácticamente Rusia, todo lo que es Siberia, todo lo que es China, Kazajstán, todo Medio Oriente. Toda esa zona tiene una gran cantidad de recursos, petróleo, madera, etcétera. ¿Y qué es lo que está sucediendo, Sergio, Mario? Con el cambio climático. Bueno, para empezar, también étnicamente quisiera comentar que la gran cantidad de población ruso está al sur, es decir, está pegadita en la parte sur. Es un país muy grande, 17 millones de kilómetros cuadrados, caben más de 8 Méxicos ahí, pero prácticamente en un 30% está distribuida toda la población, porque hace mucho frío en la Siberia, pero con el cambio climático, todos esos suelos congelados, inhóspitos, se están descongelando. Entonces,
Quedan prácticamente unos 10 millones, de los 17 millones prácticamente unos 6, 7 es lo que ocupa más Rusia. Tiene un gran espacio ocioso, pero por las condiciones extremas de frío, y con el cambio climático, toda esa área se está teniendo condiciones para habitarse. Y con ello, acceso a los recursos naturales, al gas que tanto, tanto se requiere, se están descongelando el Polo Norte, también va a tener acceso por ahí. Entonces, ya este geógrafo nos decía que esa área es lo importante, por eso se expande tanto Rusia, por eso le interesa mucho esa barrera, ese buffer de protección, porque al no tenerlo, cualquier potencia, en este caso la OTAN, podrá estar en un momento teniendo bases militares como las tienen Rumania y Polonia, pero si se mete a Ucrania, estaría prácticamente a segundos o minutos de poder atacar el corazón del Herland. Y eso, pues, ni poder parpadear. Entonces, lo que quiere al menos Rusia es tener tiempo para parpadear, pensar y reaccionar. Ojalá no, yo creo que no se va a llegar a una tercera guerra mundial, a nadie le conviene. Lo que sí va a haber, y lo que estamos viendo es una guerra económica. Se ha pasado de la geopolítica a la geoeconomía. Ya hemos visto las grandes sanciones que le han puesto Estados Unidos. Hasta el mundial. Hasta lo deportivo. Sí. Hasta lo académico. Muchos estudiantes han sido expulsados de universidades. Instituciones bancarias ya no operan en Rusia. Pero yo creo que ya todo eso lo tuvieron que haber previsto los rusos, ¿no? Putin tuvo que haber dicho, me pueden afectar en esto, en esto, en esto, en esto. Sí. Y dentro de sus piezas de ajedrez, yo creo que está viendo cómo negoció, o sea, viendo a ver, si me hacen esto, le hago así. Pero aún así dijo, voy. Sí. Aún así dijo, invadimos. Sí, porque vámonos. Era más lo que perdía. Ya ven que se fue a hablar con Xi Jinping en los Juegos invernales, en las Olimpiadas invernales. Sí. Casualmente es cuando firma. Él también busca los momentos, donde no sea tan mal visto estos actos que hace. Casi siempre cuando hay eventos deportivos, por ejemplo, en 2014 estaban las Olimpiadas de Sochi, ahorita las de Pekín. Obviamente él no fue nada más a una inauguración de acuerdos. Todo este sistema financiero, por ejemplo, China ya tiene su sistema externo, ajeno a Estados Unidos, para que precisamente no le afecte, no lo bloqueen. Entonces seguramente estamos viendo un nuevo sistema en donde algunos países, no solo Rusia, se puedan ir a anexar. Habrá que ver también porque hay muchos compromisos financieros pagos que ya tienen los rusos con todo el mundo, incluyendo México, y va a ser complicado que lo puedan suspender. Está dependiendo Europa del gas ruso, también sabemos que eso es muy importante, la mitad o casi una cosa parecida, le cortan del suministro, entonces tienen que haber previsto también la OTAN toda esta situación, sin embargo hasta donde sé no hay tanta cantidad o tan rápido para poder suministrar el gas a Europa. Entonces a lo mejor ahorita sí está muy padre cortar el Nord Stream, gasoducto de 1500 kilómetros que va desde el mar Báltico ruso hasta Alemania, para evitar a Ucrania. También hay que entender que Ucrania recibía una renta muy fuerte, 2.500 millones de dólares al año, porque pasaran ahí los gasoductos rusos. Lo que ya no quiere Rusia es darle ese dinero a Ucrania, así como la base militar pagaba una renta a Crimea para obtener ahí una base militar importante, ahora ya es de él. Yo no creo que también se quiera anexar Crimea, pero por eso estaba un tanto pasándolo por el norte. Lo que también es importante saber es que ya también siento que Occidente no le quiere dar tanto juego porque la economía rusa está creciendo y con ello pues la armamentística. Sí, también dejarlo. Oye, Marco, porque deberían de haber estado negociando, viendo desde antes, porque ya tenía tiempo Rusia diciendo, voy a invadir Ucrania, voy a invadir. Algo tuvo que haber habido antes, si no, pues nada más invade ya, ¿no? No lo anuncia tanto, vaya. Claro, fíjense, recordemos que los soviéticos tienen mucha experiencia en ser estoicos. Recordemos que es la nación que más muertos pone en la Segunda Guerra Mundial, 25 millones, junto con los chinos, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, pues por ahí del 1.000.000 de muertos. O sea, la verdad es que es una nación que está acostumbrada y no tiene ningún empacho en decir, pues no va, o sea, y están acostumbradas a las sanciones desde que eran comunistas. Entonces seguramente ya tiene un tanto yo creo que este acceso a todo este territorio es lo que tiene previsto Rusia, o se siente muy seguro, y esta alianza con China para poder hacer lo que hizo. Sí, a lo mejor dijo, bueno, quiero hasta aquí, voy por todo el pastel, negocio y gano un poquito más de lo que quiero, ¿no? Tiene un plan B, claro, y
De hecho, ya ven que ya firmó, ya reconoció la independencia del Donbass. Es decir, Donbass debe ser del tamaño entre Guerrero y Oaxaca. Digo, no es así la gran cantidad, pero son importantes zonas. Entonces, poco a poquito también Putin está dando pasos a pasito y la OTAN también está notando eso, esas triquiñuelas, por así decir, las geopolíticas, para empezar también a tener esa barrera, porque ha visto que la OTAN, desde que se cae el comunismo, nomás tenía 16 países, ahora ya tiene 30, entre ellos muchas de estas exrepúblicas soviéticas. Ucrania quiere hacer, Georgia, también que está en el mar Caspio. Entonces, fíjense que es como un juego de ajedrez. Hay un autor también muy interesante que era asesor de algún presidente, Carter me parece, Brzezinski, que habla de la geopolítica como un juego de ajedrez, un tablero de ajedrez geopolítico. Entonces están moviéndose las piezas. También sus piezas. Cada quien. Pero aquí, por lo menos las noticias que nos llegan acá es que el pueblo, la gente de Ucrania, quiere anexarse a la OTAN, pues. Sí, ahí también lo lamentable es que, pues, la guerra, pues, trae un montón de problemas, de sufrimiento a la gente. Claro. Y ya lo estamos viendo en todos los frentes. De hecho, actualmente hay muchos conflictos. Los en el famosos mundo. daños colaterales. Los daños colaterales que, pues, la gente podrá tener diferente opinión, podrá tener diferentes ideologías. Y, sin embargo, desgraciadamente le tocó vivir junto a una potencia. Parecido a nosotros, estamos junto a la mayor potencia del mundo. Nosotros no podemos ponernos también, oye, yo quiero ser ruso, ¿no? Porque me vacunaron con la vacuna Sputnik, ya ves que decían. Sí, correcto. En el momento que, imagínense, Rusia quiera poner misiles, que una especie, porque también Rusia tiene una especie de OTAN, tiene algunos cuantos aliados ahí, exrepúblicas soviéticas, nada que ver con la OTAN, el poderío que tiene la OTAN, pero tiene, por ejemplo, hablábamos de Venezuela antes del corte, hablábamos de Cuba, hablamos de Nicaragua, que son países que sí son aliados, proclives a rusos, y que no necesitamos, afortunadamente, si México, imagínate, se pusiera como en el plan de Venezuela, o de Cuba, o de Rusia, por supuesto que cualquier presidente estadounidense se pondría los pelos de punta y diría, claro que no pasa aquí. No lo quiero en el patio de mi casa, ¿no? Y el patio, por allá. Afortunadamente Estados Unidos lo rodean 2 océanos, Japón en el Pacífico un poco retiene esa parte soviética, el Atlántico está toda la OTAN, pero Rusia no lo tiene. Por eso Rusia como que inventa estos espacios, estas murallas. Entonces no quiere en su casa, y Ucrania, aunque la gente quiera, también debe de saber que está, desgraciadamente para ellos, para bien o para mal, les tocó vivir ahí junto a una hegemonía mundial. Entonces lo que se busca, yo creo que la solución de esto es, pues, mantener la neutralidad, porque definitivamente el irse a la OTAN va a traer un mayor problema. Y yo creo que la OTAN tampoco se va a meter, por eso lo ha defendido, recuerdan al presidente, se me ha dejado solo. Pues sí, con la pena, no es parte de la OTAN. Sí, aunque le han mandado armamento y todo. Sí, te apoyo, pero desde aquí. Pero sí, te apoyo y te echo porras, pero de lejitos, porque... Y eso lo sabe Putin, que no se puede meter en eso. Y Putin no va a atacar ningún país de la OTAN actual. Porque ahí sí arde Roma, ¿verdad? Porque con los ucranianos... todos. Sí, porque es como su hermano menor, podríamos decirlo, lo puede regañar, y aunque se quiera ir con el vecino... pues lo jala la historia, lo jala la etnicidad y lo jala la geopolítica de la seguridad. Entonces va a ser muy complicado. Es pegarle al avispero, ¿no? Pegarle al avispero, sí, pero la guerra es geoeconómica, algo va a ser, ya tienen preparados los rusos, les digo, no son espontáneos, ya saben de este tema, ir contra la corriente, pero lo que sí vamos a ver es mucha afectación. Sí, por sí venimos con las afectaciones del COVID. Apenas el mundo está resolviendo y ahora vamos a una guerra económica. No creo que se expanda, espero tener un buen pronóstico. Muchos de los analistas así lo piensan. Va a haber muchas restricciones económicas. Es por ahí por donde van a tratar. Hay muchos autores que señalan que las guerras son la forma más natural de reactivar la economía a nivel mundial. Entonces, muchos señalan que esto ya se veía venir para reactivar la economía después de lo que la pandemia nos ha dejado. Sí, la venta de armas, está la venta del petróleo. ¿Quién va a ser el principal ganador de si Rusia ya no vende el gas a Europa? Son los Estados Unidos. Entonces eso es
negocio completo para muchas empresas, para muchos Les países. conviene a Estados Unidos. Sí, claro. Hay toda una serie de narrativas, de Pues sí. publicidad, yo le diría campañas, Yo te pego, pero desde acá échale ganas para Sí. que me conviene. y de señalar a los buenos y los malos. O sea, yo Sí. creo que aquí no hay ni buenos ni malos, va a depender de la perspectiva. Cada país va a ver sus intereses y Claro. sin duda alguna vamos a ver un nuevo cambio. Esto que me decías ahorita era de La reactivación económica. la reactivación económica. Entonces, esa va a ser la venta de armas, pero también una guerra mundial prácticamente sería, yo creo que traería más pérdidas que ganancias. Entonces, yo creo que un tanto la guerra se va a llevar a ese nivel, no tanto a lo militar, como los viejos tiempos, que era generar conflictos para crear toda una gran venta de armas. Estamos viendo países como Finlandia o Alemania que también están mandando armas cuando pues estaban un poco en el juramento o en el tratado de ser neutrales. Están habiendo muchos cambios, la verdad es que en esta semana vamos a ver muchos cambios en lo económico, en lo político, en lo comercial. Vamos a ver cómo decantan, yo creo que son muy importantes estos días. Oye, Marco, ¿cuál crees tú que debe ser la postura de nuestro país? Yo creo que... ¿Crees que está siendo adecuada? ¿Crees que le falta punch? ¿Crees que...? Pues decía que como estamos junto a una gran potencia, necesitamos ser neutrales, tampoco tenemos que ser un tanto... Tenemos algunas relaciones comerciales, diplomáticas con ambos países. Tenemos un déficit comercial con Rusia, es decir, nos vende más de lo que le vendemos nosotros. Con Ucrania es un poco al revés, pero es un poquito más baja la intención. Históricamente ha sido por la política Estrada que México pues no intervenga en estos, es como la tradición, ¿verdad? De nuestro país. Y repito que yo considero que es adecuado porque en el momento que también nosotros nos pongamos en el papel de alguno de los dos, pues puede traer consecuencias. Lo mejor es la diplomacia. Yo considero que eso, incluso entre Rusia y Ucrania, es lo que debería permear. Y sin embargo ha habido toda una serie de problemas para que eso se lleve. Me parece que ese es el rumbo que debemos de mantener, el diplomático, y neutrales, el comercial, el neutral, porque caer en la postura, por ejemplo, de Maduro, que ahorita platicábamos, de pues todo, realmente pues no está pegado, ¿verdad? Es muy fácil decirlo a 5,000 kilómetros. Lo que quieras. A ver, yo quiero ver que esté aquí pegado con la frontera. De hecho, ya lo dijo Trump, ¿no? ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué inteligente Putin! Deberíamos de hacer lo mismo en nuestra frontera. O sea, es realmente México sabe esa parte, pero más por miedo. También es por esta tradición que yo creo que es un ejemplo que debemos de mantener desde la época de los presidentes. La neutralidad. Sí, más vale. Y es cuestión que Ucrania un poco ha dejado de ser neutral y estar un poco del lado de la OTAN. Un poco creo que le faltó también al presidente esa diplomacia. Recordemos que no es un político, es un actor, que su papel era ser presidente, hace su partido político y gana con el 75% de los votos. También eso afecta esa experiencia política, podría ser, ¿no? Sí, yo creo que esto se pudo haber evitado si hubiera habido un político como de más carrera, como de más cuidado. ¿Qué va a pasar en el momento que tú solicites la incorporación a la OTAN o a la Unión Europea? Pues obviamente es agitar el avispero, como decías. Sí, claro. Y es lo que está por sucediendo. supuesto. Sí, oye, pues nos fue rapidísimo el tiempo. Y súper interesante, Marco. Bien interesante, que podemos hacer 10 programas. Sí, y no acabaríamos. Mucha información. China está viendo ver si hace lo mismo con Taiwán. O sea, la verdad es que todo esto... Mal ejemplo, está poniendo mal ejemplo. Esto va para largo, así es que hay que estar pendientes. Recordemos que a China también la nueva ruta de la seda pasa por Ucrania, entonces hay muchos líderes que estén ahí a Ucrania y por Ucrania le tocó estar en medio de todo. Por ahí está el canal de Suez. El canal de Suez pues está también y pues es básicamente ver cómo ha crecido estos dos países. Y lo que yo pienso es que es un poco el juego de ahorcarlos económicamente. Entonces, esperamos que así al menos sea, digo, que lamentable porque afecta a todos. Recordemos que estamos en una globalización. Afectaciones a México actualmente, ¿cómo las ves? Va a subir los precios aunque el barril que nosotros producimos sube de precio, lo negativo es que las gasolinas
Suben de precio. como dependemos de ellas, ahorita Claro. mucho van a subir, entonces ahí se balancea. Entonces, obviamente también viene toda una serie de cuestiones. Hay 200,000 rusos que vienen de turistas a México y hay mucha gente que vive del turismo en México. Ujú. Ujú. Esos rusos, obviamente, con todas estas restricciones económicas ya no van a venir o no en tanta cantidad. Entonces, fíjense que no es así tan sencillo, como que están muy lejos. Tiene muchas aristas, Ah, sí, ¿no? claro. Y Sí. afectaciones. No creo que vengan aquí a poner sus misiles los rusos, pero sí en cuanto a cuestiones turísticas, comerciales. Dependemos del trigo de Ucrania, qué va a pasar con la guerra. O sea, nos Tanto venden que me mucho gusta el trigo. pan. Entonces vayan guardando sus bolillos porque Ujú. no, hemos perdido la autosuficiencia, Sergio Mario. La Entonces, Bimbo debe estar temblando, ¿eh? Sí. La También Bimbo tiene ya se plantan fue allá, ¿no? en En Ucrania. Sí. Sí, La sí, Bimbo sí. y Sí. Gramosa, Es mexicana, por ahí. creo, ¿no? Sí, La Bimbo. sí, claro. Entonces, Pues bueno. sí, hay sus residentes. Pues se nos fue, muchas gracias por la No, hombre, invitación. muchas gracias. No, hombre, a ti, fue Marco, rapidísimo. muchísimas gracias. Que ¿Dónde- sea la primera de muchas. Sí, ¿dónde podremos contactar si alguien por ahí? Pues si gustan contactarnos, estamos en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Autónoma de Querétaro, en las escuelas de relaciones internacionales. Mi correo es mahurg@hotmail.com. Estamos a la orden. Excelente. De Perfecto, todos modos, Marco. Ojalá que pase esto, después de un poco más tiempo, nos vuelvas a acompañar, porque sí va a ser bien interesante Sí. cómo se va desarrollando todo esto. La parte geopolítica que señala Sí, Marco. qué afectaciones tiene y como bien comentas, puede haber muchas sorpresas y qué mejor que nos lo vayas explicando para Sí. ir entendiendo, ¿no? Que nos lleves de la mano, Marco. En ese caso, sí, vamos a ver cómo decantan todos estos procesos. Son claves estos días. Esperemos que todo sea para bien. Gracias, Marco. Con todo gusto por aquí Pues andamos. muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias, Mario. Marco. Un placer, como siempre. Vamos a saludarnos, nunca nos saludamos. Muchas gracias, agradezco a las mujeres mexicanas y a Reco Empresarial. Nos vemos en una próxima emisión de Haciendo Negocios sin Fronteras. Síganse cuidando. Gracias. Bye bye. Nos Bye. vemos. Hasta luego. Si toman, no manejen.